Buen día, les habla la profesora Aura Sojo. El día de hoy vamos a tratar el tema de los índices de precios, en especial el caso del cálculo del índice de precios al consumidor, mejor conocido por sus siglas IPC. Entonces vamos a ver cómo calcular el IPC. Para empezar, ¿verdad? Vamos a recordar que existe una relación estrecha entre los cambios que se dan en los precios y la inflación. De manera que tenemos que saber que es necesario conocer el nivel de precios que tiene una economía y cuánto varían, porque este cambio en los precios es lo que va a determinar el poder adquisitivo del dinero y nos va a poder hacer determinar cuáles son las variables reales y nominales. Ya nosotros hemos analizado lo que es la tasa de interés real y la tasa de interés nominal, el PIB real, el PIB nominal, o sea que ya hemos trabajado con la diferencia entre variables nominales y variables reales. De manera entonces que para ver cuánto han variado los precios vamos a utilizar un indicador estadístico llamado índices de precio. Recuerden que hay índices de cantidad e índices de precio, pero en nuestro caso, como queremos ver si se mueven los precios, vamos a usar índices de precio. Ahora, en este caso, sabemos que podemos tener distintos índices de precio. Entre los más usados tenemos el deflactor del PIB y el índice de precios al consumidor. Veamos entonces un poco, antes de dedicarnos a el índice de precios al consumidor, vayamos un momentico al deflactor del Producto Interno Bruto, que no es más que agarrar el PIB nominal de un año determinado y dividirlo entre el PIB real de ese mismo año, y ese resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por 100. De manera que nos va a dar en términos porcentuales, tal como lo ven en esta fórmula. El deflactor del PIB del periodo T va a ser igual a la división del PIB nominal en ese periodo T entre el PIB real en ese mismo periodo por 100. Entonces, eso es muy sencillo, ¿verdad?, de calcular. Recuerden que nos va a dar la diferencia cuando se conoció, se analizó el Producto Interno Bruto real y nominal. Se vio que la diferencia entre el real y el nominal le da la variación de los precios. Entonces, este indicador quiere incorporar o analizar cuánto variaron esos precios. Entonces, fíjense, en un ejercicio anterior que nosotros hicimos del PIB, con esta tabla que está acá, obtuvimos un PIB nominal y real para el año 2019, en el ejercicio, de 8.500 unidades monetarias. Recuerden que dijimos que el PIB nominal y real en el año base son iguales. Para nuestro ejercicio, recuerden siempre que el año más pequeño de los que nos están dando como datos va a ser nuestro año base. En este caso, el año 2019. Pero para el año 2020, que era un año cualquiera, no era el año base, nos dio un PIB nominal de 11.800 unidades monetarias. Y el real nos dio 17.400 unidades monetarias. Entonces, si quisiéramos calcular el deflactor, nos vamos a conseguir que el deflactor para el año 2019 va a ser, recuerden que era nominal, que es 8.500 unidades monetarias, entre el real, que también son 8.500 unidades monetarias. De manera que si yo divido 8.500 entre 8.500, voy a obtener 1, y 1 por 100 me da 100. De manera que el deflactor del PIB para el 2019, que es el año base, nos dio igual a 100%. De hecho, fíjense que en muchos casos, como usted debe saber que en el año base el indicador de precio me da 100%, no se le exige que lo calcule. Simplemente usted pone deflactor del PIB 2019 100%. ¿Por qué? Porque ya al saber que es el año base, usted sabe que es igual a 100%. Ahora, en otro año distinto al año base,
por ejemplo acá, deflactor del PIB para el 20, ¿verdad? Sabemos que va a ser el PIB nominal del año 20 entre el PIB real del 20%. Entonces, ¿qué tenemos acá? El nominal que va arriba en el numerador es 11.800 y el que va en el denominador, que es el real, son 7.400 por 100. Cuando hacemos ese cálculo nos da que el deflactor del PIB es igual a 159,46%. Es decir, que los precios subieron desde el año 19 hasta el año 20, 59,46%. Recuerden que no puede ser 159 porque ya veníamos en el 2019, teníamos 100. Entonces, si en el 2019 teníamos 100 y en el 20 tenemos 159,46, la variación fue de 59,46% en el caso de los precios calculados a través del deflactor del PIB. Entonces, ya que calculamos eso, ahora sí nos vamos a ir al índice de precios al consumidor o al consumo, conocido, como les dije antes, como IPC. Aunque recuerden que en Venezuela se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor o INPC. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que es un indicador que nos va a medir el costo de comprar una cesta fija de bienes. Acá fíjense que les he puesto entre paréntesis que no es una cesta básica, ¿ok? Cuando a veces nosotros vemos que nos dicen una cesta de bienes, como muchas veces oímos lo que es una cesta básica, automáticamente pensamos que es una cesta básica. No, el IPC toma en cuenta tanto bienes básicos como bienes no básicos. De manera, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el IPC usted se va a conseguir alimentos, pero también va a conseguir cigarrillos y licores. O sea, bienes básicos y bienes no básicos. Porque lo que se pide es que esos bienes que se van a analizar en el IPC sean representativos de las compras de los consumidores urbanos. ¿Ok? La cesta básica es otro indicador distinto que se usa para ver cuánto requiere una familia para cubrir sus necesidades básicas. Y la cesta básica es un indicador en bolívares, de manera que es la que se usa para ver si el sueldo mínimo está acorde para cubrir las necesidades básicas. En cambio, ¿verdad? El IPC es un indicador porcentual y la cesta no es básica, sino representativa. Es decir, que incluye bienes tanto básicos como no básicos, pero que todos cumplan con el requisito de ser los más consumidos por las personas de esa sociedad. Ok, entonces su fórmula, vean ustedes acá, nos dice el IPC es una división entre dos valores, dos sumatorias y multiplicado por 100 es una tasa, ¿verdad? Vean ustedes, acá está la fórmula, aquí le vamos a enseñar cada uno de los indicadores que tiene, pero solo quería que lo comparáramos porque en la próxima lámina lo vamos a desglosar. Entonces vamos a desglosarlo ahora. Vean ustedes, IPC del año 1. ¿Qué significa el año 1? Es el año en estudio. Entonces fíjense que va a ser igual a una sumatoria abajo donde está precio del año 0 por cantidad del año 0. Es decir, recuerden que el año 0 representa el año base. De manera que vamos a reunir la cesta que hemos elegido de bienes y la vamos a multiplicar por los precios que ella tenía en el año base. Y posteriormente vean que en el numerador vamos a tener la misma cesta de bienes Q sub 0, pero analizada a los precios que tienen en el año en estudio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia acá. Y recuerden que multiplicado por 100 porque es un índice porcentual. De manera que vamos a comparar los precios del año base con los precios del año que estamos estudiando,
pero en los dos casos vamos a usar la misma cesta de productos para poder comparar, ¿verdad? Si la cantidad de productos es la misma, son los mismos productos, sabemos que el indicador va a cambiar porque cambiaron los precios desde el año base hasta el año en estudio. Ahora, veamos acá, si comparamos, hay un indicador que es parecido porque recuerden que lo calculamos que también era una sumatoria de precio por cantidad, que era el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Recuerden que tuvimos dos casos, el nominal y el real, ¿verdad? Y en los dos, fíjense que también era una sumatoria de precio por cantidad y la diferencia estaba que en el nominal las cantidades eran del año base y los precios también, ¿verdad? Y en el real, las cantidades cambiaban, pero los precios se mantenían constantes. Ahora que nos vamos al IPC, vemos que tenemos una fórmula, vean ustedes que esto es una sola línea, acá es una división, tenemos las dos líneas y vean que a diferencia de acá, que los precios se mantenían constantes, aquí se mueven los precios y las cantidades se mantienen constantes. Entonces, ¿qué era el PIB? Queríamos ver si la producción había cambiado. Entonces, como queríamos ver si la producción había cambiado, íbamos a mantener constante los precios y mover la cantidad. En el caso del IPC, ¿qué queremos hacer? Ver si cambiaron los precios. Entonces vamos a mantener constante la cantidad y vamos a mover los precios. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se confundan entre un indicador y el otro. Ahora, para el cálculo del IPC, que es el que nos compete ahora, ¿verdad? Vamos con el primer paso. ¿Qué nos dice? Que para cada producto, vamos con la parte de arriba del indicador, que es el numerador. Nos dice que para cada producto se multiplique el precio del año en estudio por las cantidades en el año base, ¿verdad? Y luego vamos a sumar los resultados que obtuvimos en uno y se obtiene entonces ese numerador de la ecuación. Recuerden que es una sumatoria, de manera que vamos a ir producto por producto. Precio del año en estudio por las cantidades del año base para el producto número 1, más precio del año en estudio por cantidad del año base para el producto 2, más precio en el año en estudio por las cantidades en el año base para el producto 3 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de productos que tengamos. Ese es el primer paso. El segundo es irnos al denominador, ¿verdad? En ese segundo paso que vamos a ver, la parte de abajo nos dice que vamos a multiplicar el precio por la cantidad, pero ambos en el año base. Entonces, igual recuerden que vamos a sumar los resultados que obtuvimos en el numeral 1 porque tenemos una sumatoria. Entonces, precio del año base por cantidad del año base para el producto 1 más precio del año base por cantidad del año base en el producto 2 más precio en el año base por cantidad en el año base del producto 3. ¿De acuerdo? Y después, ¿verdad? En el tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Armamos la ecuación completa. ¿Qué nos queda entonces en ese IPC? Para cualquier periodo 1, vamos a tener arriba la sumatoria de todos los productos que tengamos con todas evaluadas al precio del año 1, es decir, al precio del año que estamos estudiando. Y abajo vamos a tener las mismas cantidades, pero evaluadas a los precios del año base. Ahora que ya tenemos la fórmula, vámonos con el ejercicio para ver, ¿verdad?, cómo se hace esto con datos. Entonces, vamos a suponer un país hipotético, ¿verdad?, cuya cesta de consumo representativa está formada por dos bienes, que son chocolates y helados.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Una tabla que nos presente los precios y las ventas de estos dos bienes en los 2 años que vamos a considerar, ¿verdad? Otra vez aquí tenemos 2019 y 2020 y tenemos los productos chocolates y helados con su respectivo precio y cantidad para cada año. Entonces, empezamos. Vamos a empezar con el año 2019. Recordando, ¿verdad? Que vamos a armar nuestra ecuación recordando que el año 2019 es nuestro año base. Recuerden siempre que en un ejercicio que tengamos 2 años, vamos a tener el año base, en este caso, ¿verdad? 2019, el más pequeño. En la realidad, en el caso de Venezuela, el año base para el IPC es el 2007. Entonces, fíjense acá, vemos acá qué año queremos hacer el análisis para el año 2019. ¿Qué iba arriba en la curva? Precio del año en estudio, y como es el 2019, ponemos precio en el año en estudio 2019. ¿Y qué cantidades iban? Las cantidades del año base. Como también el año base es el año 2019, entonces se repite cantidad del 2019. Y abajo, ¿qué iba? Precio por cantidad del año base. Precio del año base, que es 2019, cantidad del año base, 2019. Si hacemos todo este cálculo, ¿verdad? Lo que nos daría sería esto. Fíjense, todos los datos repetidos, cada uno de los bienes, ¿verdad? Precio por cantidad del 19, más precio por cantidad del 19, más precio por cantidad del 19, igualito abajo. O sea que al final, si usted calcula todo eso, me va a dar 1, lo multiplico por 100 y me daría 100%. Entonces, recuerden, el IPC siempre en el año base nos va a dar 100%. De hecho, como vimos anteriormente en el deflactor, cualquier indicador de precio que usted calcule para el año base siempre va a ser igual a 100%. De manera que en un ejercicio a lo mejor le piden el IPC para el año base y no le dan los datos. Ah, no importa. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que en el año base el IPC es igual a 100%. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el 2020, que sí vamos a hacer un análisis distinto, ¿verdad? Vamos a armar la ecuación. Entonces vean ustedes que tenemos acá la ecuación, pero recuerden que el 2019 sigue siendo el año base. Entonces, ¿qué teníamos arriba? Precio del año en estudio por cantidades del año base. Vean ustedes, precio del año en estudio, que es el 2020, por las cantidades del año base, que es el 2019. Y abajo, precio por cantidad del año base. Entonces, precio del 2019, que es el año base, por cantidad del 2019, que es el año en estudio. Entonces, al final nos va a dar, ¿verdad?, una fórmula donde arriba van a estar las mismas, vean que siempre van a ser las mismas cantidades, pero la diferencia es que abajo están evaluadas a los precios del año base y arriba están evaluadas a los precios del año en estudio. Ahora que hemos armado esa fórmula, ¿verdad?, vamos entonces a incorporar los datos. Entonces, tenemos acá la tabla de productos. Vean ustedes que vamos a colocar estos datos. Recuerden que la fórmula me pide para la parte de arriba los precios del año 20. Entonces, hemos colocado en un color distinto los precios del año 20 y las cantidades de 2019, vean que también las tenemos en un color distinto. Pero recuerden que debemos comparar precio con cantidad, entonces chocolates todos están en vino tinto y los helados, tanto precio y cantidad, están en color morado. Entonces vamos a calcular esa parte, primero la parte de arriba, ¿verdad? Que dijimos que era nuestro primer paso. Entonces, precio del 2020 para el chocolate, 45. Multiplicado por la cantidad de chocolates para el 19, que era 100, ¿verdad? Terminamos con el primer producto, cerramos paréntesis, más abrimos paréntesis para el segundo producto,
que me dice que era el precio en el 2020 de los helados, que era 80 y multiplicado por 120, que sería, ¿verdad?, la cantidad en el año, la cantidad en el año 2019. Vamos a un momentico acá porque acabo de ver que hay un dato que no... Ok, como les dije antes, observé que había un pequeño detalle en el cuadro. Vamos a recapitular, ¿verdad? Tenemos acá la data donde nos habla de productos, chocolates y helados, que eran nuestros productos de análisis, tanto para el 2019 como el 2020. Que vamos a incorporar esos datos en la fórmula, porque tenemos acá, ¿verdad?, que nos dicen que son los precios en la parte de arriba. Recuerden que vamos a hacerlo el numerador primero, el denominador después. Tenemos precios del año 20 por cantidades del 2019. Entonces, en el caso del chocolate, precio del 2020 45, cantidad en el 2019 100, de manera que los hemos colocado los dos en vino tinto. Y para el caso de los helados, son precio en el 2020 60, cantidad en el 2019 120. Entonces, ahora lo colocamos en la fórmula. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos precio para el 2020 los chocolates 45 por 100, que es la cantidad para el 2019, más 60, que es el precio de los helados en el 2020, por 120, que sería la cantidad de helados en el 2019. Ok, ya que tenemos esa primera parte, ¿verdad?, que hemos puesto ahí. Recuerden que ese era el primer paso, construir el numerador. Ahora vamos al segundo paso, ¿verdad? En este caso vamos a construir el denominador. Como ven ustedes, en el denominador es precio por cantidad, pero ambos en el año base. Entonces vean ustedes acá que tenemos precio y cantidad de los chocolates en el año base, precio y cantidad de los helados en el año base. Pero recuerden que eso va en el denominador. Y aquí tenemos el numerador que hicimos antes. Ahora estamos en el denominador, ¿verdad? Que sería precio del chocolate 20 por cantidad 100, más precio del helado 30 por cantidad 120. Ese sería, ¿verdad?, nuestro segundo paso. Calcular el denominador. Ahora que hemos calculado los dos, podemos entonces tomar esos datos, ¿verdad?, que acabamos de hacer y completar nuestro análisis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en la parte de arriba es 45%, eso me da 4.500, más 60 por 120, que me da 7.200, y en el denominador tengo 20%, 2.000, y 30 por 120, 3.600. Todo ese resultado, recuerden que es multiplicado por 100. Entonces seguimos, ¿verdad?, haciendo ese cálculo poco a poco. Acá nuestra tabla, nuestros datos, ya partimos de ahí. Entonces, ¿qué tenemos? 4.500 más 7.200, ¿verdad?, que fue lo que nos dio antes, nos va a dar 11.700. Y 3.600 más 2.000 nos va a dar 5.600. Entonces, toda esa división lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo divido esto, me da 2,08928857 y otros datos. Yo sé que eso lo voy a multiplicar por 100. Entonces, otra vez, ¿verdad? Eso me va a dar 208,928857, otros datos por 100. En el caso nuestro, vamos a usar siempre dos decimales. Pero para eso, entonces recuerden que tenemos que llegar hasta aquí, ¿verdad? Porque si le quitamos los dos decimales acá, entonces nos va a dar un número sin los decimales que van acá. Entonces, después que usted lo tiene aquí, se va a quedar con dos decimales, recordando en redondear de manera adecuada. O sea, 9,2, pero este 2 está al lado de un 8, que es mayor que 5. Entonces, ese número mayor que 5 me convierte este 2 en 3.
De manera que el resultado definitivo sería 208,93%. Sería mi IPC del año 2020 para nuestro ejercicio. Entonces, veamos los resultados finales. ¿Qué tuvimos? Un IPC para el año 2019, que era nuestro año base, igual a 100%. ¿Qué conclusión tenemos? Que para el año base siempre el indicador de precios va a ser igual a 100%. Posteriormente, calculamos el IPC para el 2020 y nos dio 208,93. Partiendo de que el IPC era 100% en el 2019, ¿cuánto aumentaron los precios hasta el 2020? Bueno, tenemos entonces que a ese 208,93 restarle el 100, que era lo que traíamos, y nos queda 108,93. Es decir, que los precios subieron desde el año base 2019 al año en estudio 2020, subieron 108,93%. Ahora, como vemos eso, en el caso de Venezuela o otro país, ¿verdad? Si nosotros estamos comparando esto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo comparo esto con respecto al año base real? Entonces ahí es donde vamos a pasar de lo que es el cálculo del indicador de precios, de cuánto variaron los precios con respecto al año base, que es el IPC, a lo que conocemos como la tasa de inflación. Entonces, recuerden, IPC nos va a indicar cuánto han variado los precios con respecto al año base. Fíjense que, por ejemplo, si tomamos a Venezuela con el año base para el IPC 2007 y tenemos un IPC para el año 20, 250, vamos a ver que los precios han variado 150 con respecto al año base, es decir, con respecto al 2097. Perdón, ya les dije 2007, puse aquí 1997, sería con respecto al 97. Entonces, desde el año 97 al 2000, ¿verdad? ¿Cuánto han pasado? Al 2020 han pasado 23 años, o sea que los precios han subido 150% en 23 años. Eso es lo que nos diría el IPC. Por eso nosotros queremos calcular la tasa de inflación que nos va a permitir comparar el año que estamos estudiando con respecto al año anterior o el mes que estamos estudiando con respecto al mes anterior. Y eso es lo que conocemos como tasa de inflación. ¿Verdad? La tasa de inflación nos va a medir en cuánto han cambiado los precios de un periodo con respecto a otro periodo que es inmediatamente anterior. Por eso, cuando calculamos la tasa de inflación, tomamos en cuenta no el año base, sino el año anterior o el periodo anterior. Entonces, vean ustedes cómo calculamos esto, ¿verdad? Recuerden el cambio en el índice de precio y esa tasa de inflación se puede utilizar cualquier índice de precio que usted haya calculado. En nuestro caso, ¿verdad? Calculamos la tasa de inflación, vean ustedes acá, esto que está acá es el número pi, ¿verdad? Para un periodo T. Entonces, ¿a qué va a ser igual el número pi? El número pi se usa para indicar tasa de inflación. Entonces, el número pi para un periodo T cualquiera, usando el IPC, va a ser el IPC del periodo T menos el IPC del periodo T menos 1, es decir, el periodo anterior, entre el IPC del periodo anterior por 100. Por ejemplo, si yo estoy calculando el IPC del 2020, la tasa de inflación, perdón, del 2020, voy a calcularla restando el IPC del 2020 menos el IPC del 2019, entre el IPC del 2019 y todo eso multiplicándolo por 100. Igualmente, vean que puedo usar la misma tasa de inflación, pero en vez de utilizar el IPC, sería usando el deflactor del PIB. Entonces tengo deflactor del PIB, el periodo T, menos el deflactor del PIB en el periodo anterior, entre el deflactor del PIB en el periodo anterior, todo eso por 100.
Entonces, ya teniendo la fórmula, vámonos al ejercicio que estábamos realizando. Entonces, ¿qué teníamos en nuestro ejercicio? Bueno, teníamos, ¿verdad?, que el año 19 y el año 20. Para el 2019 no podemos calcular la tasa de inflación porque necesitaríamos el IPC del periodo anterior, que sería el 2018, y eso no es un dato que tiene nuestro ejercicio. Entonces, solo lo podemos calcular en nuestro ejercicio para el año 2020. Entonces, tasa de inflación para el 2020 sería igual al IPC del 2020 menos el IPC del 2019 entre el IPC del 2019 por 100. En nuestro caso, el IPC del 20 nos dio 208,93. El del 2019, recuerden que era el año base, era 100%. IPC del 2019 100%, ¿verdad? Y como ven ustedes acá, si yo calculo esto, todo esto está dividido entre 100 y multiplicado por 100. O sea que este 100 y este 100 se cancelan y me quedaría 208,93 menos 100, es decir, 108,93, que fue el análisis que hicimos antes, simplemente restándole el 100%, ¿verdad? Que era lo del año base. Esto nos da así porque es el año con el que estoy comparando, coincide con el año base, pero no siempre nos va a dar restándole 100, hay que usar la fórmula. Para evidenciar eso, ¿verdad? Vamos entonces a irnos a un ejercicio distinto de tasa de inflación, para lo cual vamos a tomar datos de nuestra economía real, ¿verdad? Aquí tenemos el índice de precio del consumidor para el año 2015 tomado del Banco Central. Entonces, fíjense que ya tenemos la tasa de inflación, pero vamos a compararla nosotros. Entonces, hemos tomado el mes de noviembre para analizarlo y compararlo con el mes de octubre, que sería mi periodo anterior. Entonces, vean ustedes, tasa de inflación para noviembre del 2015 sería IPC del periodo T, que es el que estoy analizando, noviembre del 2015, menos IPC del periodo anterior. ¿Cuál es el periodo anterior a noviembre? Octubre del mismo año 2015, ¿verdad? Entre el IPC de octubre del 2015 por 100. Ahora coloquémosle los datos. Ya nos dicen entonces IPC de noviembre, aquí lo tenemos, 2010,7, menos IPC de octubre, 1809,7, entre IPC de octubre, 1809,7. Y todo eso multiplicado por 100. Restamos entonces arriba, nos dio 201, y abajo sigue siendo 1809,7, todo eso por 100. Entonces dividimos esto que está acá, ¿verdad? Y nos da 0,11106813, todo eso por 100. ¿verdad? Lo multiplicamos por 100 y nos da 11,106813. Recuerden que vamos a usar dos decimales. Aquí tengo el 10, que serían los dos decimales, pero después del 0 tengo un 6. Un número mayor que 5, entonces inmediatamente me transforma este 0 en el número inmediato superior, que es 1. De manera que mi tasa de inflación para noviembre de 2015 sería de 11,11%, tal como le da al Banco Central. ¿De acuerdo? Esa es la idea entonces para calcular la tasa de inflación. Vean ustedes que acá el año base, estos dos meses que estoy considerando son distintos al año base, porque el año base sería diciembre del 2007. ¿Ok? Entonces, de esa manera calculamos nosotros la tasa de inflación. Recuerden entonces que hemos visto que los índices de precios nos permiten ver en cuánto han variado los precios de un año específico con respecto al año base. Vimos que los principales eran el deflactor del PIB y el IPC, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de ellos solo nos va a dar la variación de los precios con respecto al año base. Es decir, que para saber cuánto es la inflación, tenemos que calcular la tasa de inflación, que nos va a asociar el año que queremos analizar con el año anterior o con el periodo anterior. Es decir, si lo estoy analizando anual, sería el año anterior, perdón, el año de estudio
con respecto al año anterior. Si lo estoy usando mensual, sería el mes que estoy estudiando con respecto al mes anterior, como en el ejemplo. Si es trimestral, sería este trimestre con respecto al trimestre anterior, etc. Bueno, eso es todo por ahora en este video. Que tengan buen día, cuídense mucho y muchas gracias por su atención.